¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Nos da un enorme placer nuevamente estar aquí en este espacio donde de repente se pone un poquito tétrico aquí en este lugar donde grabamos este programa que se llama Escalofríos. Me da muchísimo gusto estar nuevamente con mi compañero y amigo Humberto. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias Oriel. ¿Tú cómo has estado? Muy bien, pues aquí fíjate que pues bastante bien ahora últimamente, ¿eh? La verdad no nos podemos quejar. Y también estamos con nuestro buen amigo Adrián. ¿Cómo estás? Muy bien, Uriel. ¿Qué te has hecho? ¿Por qué te desapareciste tanto tiempo? Pues fíjate que unos vicios muy feos que tiene uno, que es de comer De trabajar. y trabajar, que la verdad es que se pone bastante complicado de repente. Pero bueno, investigándole algunas cosillas también. Y con esto de las marchas aquí en nuestro país Pues, y tanto relajo que ha habido, de repente se complica basta. el poderme trasladar aquí a nuestro recinto. Sí, no hombre, está bastante complicado. Y si a eso le agregamos el clima, Y sí he estado lloviendo muchísimo. ha estado lloviendo mucho por acá. Y está bastante complicado. Muy bien, fíjense que nos han estado mandando algunos correos. Ajá. Muchos de ellos de felicitación. De que, por ejemplo, Teresa García nos dice que nos felicita mucho por el programa, que está bastante entretenido, que lo escucha en las noches con su familia, que nos manda un saludo, que es de Chiapas, dice. Les escribo desde Chiapas. En Chiapas, hay que Oye, investigar está sobre Chiapas porque Hoy se me hace que hay pero un montón de cosas, ¿eh? En la selva, todo, se me hace que hay un montón de cosas. Fíjate que hay muchos seres, ¿no? Digo, sin entrar en materia, he estado viendo y leyendo que hay muchos seres, muchas entidades que se desenvuelven o se manifiestan mucho en lugares muy cercanos a la selva, donde gracias a Dios el humano no ha ido a hacer ahí sus porquerías y Claro. a desmantelar la naturaleza. Que ojalá y nunca llegue, la verdad, ¿eh? Puta, ojalá y se nos atraviesen todos esos seres y acaben con la gente, toda esa bola de hijos de la guayaba. Fíjate que sí, ojalá impidan todos esos seres que habiten por ahí, ojalá sean como un tipo de guardianes, ¿no? Ajá. De esas lugares que además están súper bonitos, ¿no? Pues yo la oportunidad que he tenido de ir a Chiapas es en las cercanías de Palenque. Y no, sí está bastante padre la selva, Muy ¿eh? bonito, ¿eh? Mira, también nos escribe aquí un tocayo tuyo, Adrián Mendoza. Saludos, tocayo. Un saludote para ti. Dice que le gusta mucho, también, dice, me gusta mucho su programa. La verdad es que es muy entretenido y hablan de muchas cosas. De muchas cosas, los felicito mucho. Y además quisiera que por favor hablaran sobre brujas. Ya hablamos, ¿no? Pero pues igual le seguimos, ¿no? Bueno, vamos a hacer un segundo programa, tercero o cuarto. Hay ¿no? varios tipos de brujas por todo el mundo. Sí, pero es que esa vez hablamos más específicamente de lo que es el aspecto de las brujas, Sí. pero el origen, desde la antigüedad donde las quemaban y realmente como que pusimos muy en tela de juicio si realmente tenían como que poderes o no. Exacto. A lo mejor habría que revivir un poquito eso. Ahí casi les recordamos la progenitora a los benditos inquisidores, que Dios los tenga en su santa gloria. Que los tengan los apretados infiernos, que funciona de mis tíos. Ok. Entonces, como que nos fuimos más a ese aspecto, al aspecto social, ¿no? Cómo lo veía la sociedad, cómo trascendió lo de las brujas. Incluso creo que por ahí contamos una que otra historia de las brujas en la actualidad, cómo se ha presentado, pero creo que ahorita en la actualidad, lejos de ser más conocedores con la tecnología, somos más ignorantes de ese tipo de cosas, ¿no? Efectivamente. No, y hablamos de la bruja del 71, ¿te acuerdas? Sí, exactamente. Fíjate. Y su jefe que ya falleció, Sí. mejor conocido como Espíritu. Oye, fíjate que aquí está Elena Morales. Nos felicita también, los felicito mucho por su programa, está bastante bien hecho y con mucha información. Dice, los felicito mucho,
que le gustó mucho el programa del metro, de las leyendas del metro. ¿El metro? Sí, dice que le gustó mucho ese programa de las leyendas del metro. Que si nos sabremos más o si investigamos más, dice. Pues vamos a investigar un poquito más. Oye, pues sí, ¿no? Deberíamos, fíjate que sería interesante, pero la verdad es que creo que sería complicado el poder quedarnos. A mí sí me gustaría en lo personal, la verdad. Sí me da un poquito de miedo, pero a mí sí me gustaría entrarle un día ahí con algunos de los vigilantes o ver la manera. Pues en algún lugar de las estaciones donde más mencionan que hay manifestaciones y eso, pues ver qué está pasando, ¿no? Digo, si están de acuerdo conmigo, gran parte de las maneras como se puede grabar este tipo de cosas es porque no son perceptibles al ojo humano. Lo que son las cámaras infrarrojas y todo eso por el estilo. De hecho, hay ya cámaras de video que con el mentado Night Shot que te permiten grabar en la noche. Y he sabido que con ese tipo de cámaras ha sido posible grabar ciertos fantasmas, manifestaciones. Digo, la verdad es que yo ahí sí, como Santo Tomás, hasta poder no creer. Y a menos de que la fuente fuera totalmente fidedigna, pues creería, ¿no?, que sí es cierto que se puede grabar con este tipo de cosas. Porque bueno, estamos sujetos, ¿no?, a la, digamos, cierto tipo de malevolencia de la gente, con afán de ganar notoriedad o inclusive por ganarse unos pesos vendiendo estos videos. Ajá. Claro. Pueden generar cosas que no son ciertas, ¿no?, distorsionar y malinformar a la gente. Pues a mí sí se me haría interesante un día echarnos un clavado ahí al metro. ¿Crees realmente eso? O sea, yo me acuerdo que alguna vez intentamos hacer ese tipo de cosas, pero haciendo grabaciones, ¿no? Lo que eran las famosas psicofonías. Claro, sí me acuerdo. En algún momento intentamos hacerlo, sí es un poco complicado. Difícil no tanto por el equipo, sino por la hora de la captación. Es difícil. Yo creo que también, no nada más la captación, estoy de acuerdo con ustedes, pero tendría que ver mucho el lugar. Y les soy sincero, en casa de mi Santa Madre, donde ya les platiqué en otros programas, ¿no?, que me sucedieron bastantes cosas. Ajá. Yo siempre tuve, bueno, hay una teoría, un mito, como quieran llamarle, de que si tienes la idea o la tentación, la creencia de que hay duendes en tu casa, y para comprobar que sí hay, que hay que poner una caja, a mí me habían dicho que de zapatos, con harina así parejita, abajo de tu cama. Si hay duendes, al otro día vas a encontrar pisadas ahí en la caja. Sí, Y eso es lo que... no lo hiciste, ¿verdad? No, la verdad es que sí fui muy, digo, espero no ofender a nadie, sí fui muy marica y no quise. La verdad es que sí me dio un poco de miedo confirmar que realmente lo que ya me había estado sucediendo, ¿no? Pero ahorita platicamos de ese tema. Vamos a hablar un materia, poquito más ¿no?, sobre eso de los duendes. Uh-huh. O sea, realmente, ¿qué son? A ver tú, Uriel. Mira, Yo veo, por ejemplo, eso ahorita me vino a la mente, ¿no? Yo sé que los duendes aquí, como que cada continente tiene sus duendes. Está Sí, tropicalizada la onda, ¿no? Ajá, aquí por ejemplo se les llaman aluches, ¿no? Ese tipo de duendes que son mexicanos. Sí, Incluso son creo que mayas, por ¿no? ahí Hay varios, fíjate. el Tinieblas tenía uno. Sí, pero es el único. ese güey sí lo podías ver. Ajá, ese sí era uno de los Y le ponían que unas siempre vi. mandraquizas al pobre güey también. No, pero ese era una lucha, o sea, finalmente está basado, según esto, en un duende mexicano propiamente, ¿no? Sí. Que fíjate que algo de lo que estuve leyendo, perdón Uriel, es que son los únicos tipos de duendes que sí se conoce, digamos, su origen o cómo es que son creados. Porque se supone que estos duendes son creados por un sacerdote maya. No sé la manera correcta de pronunciarlo. Sé que se escribe M-A-N, Ajá. como man, algo así es lo que yo podría pronunciarlo. Digo, si alguien nos dice cómo pronunciarlo correctamente a nuestros escuchas, se lo agradecería.
pero son estos chamanes de Yucatán, si no me equivoco, Ujú. bueno, mayas, los que saben cómo crearlos. Y estos aluches se crean para protección de la gente. Son creados a petición de alguien. Ah, ¿sí? Así es. Sí. Y la manera como se tienen que crear es mediante un rito. O sea, es bastante complicado. Porque tiene que ser un rito que culmine en luna llena. Y cada semana se van creando con barro y ciertas partes de animales. Por ejemplo, los pies. Los pies, si no me equivoco, lo que hacen es que al momento de estar formando con barro de cueva virgen, si no me equivoco, van creando las piernas del aluche y también van revolviendo con con piel, si no me equivoco. Ay, güey, con piel y con las entrañas y la sangre de lagartijas y de algún otro animal, creo que de de jaguar, para que sean muy silenciosos como las lagartijas. Digo, nadie ha oído caminar una lagartija, No, pues no. ¿no? Pero sumamente ágiles como un jaguar, ¿no? Por ejemplo, y así van creando cada una de las partes del cuerpo semana a semana, van mezclando la sangre de los animales junto con el cuerpo, a la vez que hacen ciertos rituales, rezos, cosas por el estilo. Y al final, ya cuando terminan, la familia completa de los que están solicitando que se cree este aluche, te digo, lo que hacen es para cuidar, principalmente es para cuidar los cultivos Ajá. de la gente. Entonces, ya cuando culminan, toda la familia completita tiene que ir para que el aluche los reconozca y no los dañe en caso de que anden en la propiedad del dueño. Pero ellos solamente responden al dueño, al dueño del a su terreno. creador, por así decirlo. No al creador, porque el creador es el chamán. Al que los pidió. más bien. Al que los pidió exactamente. Ujú. Entonces, aquí hay un tema importante. Bueno, ya según esto, si todo funciona y todo es coser y cantar, se genera el aluche y ya responde al amo. Ajá. Pero aquí hay un tema muy interesante. Este aluche únicamente va a responder al amo en cuestión. Y tú puedes pedir que lo creen para lo que tú quieras, para cuidar tu terreno, para robarte a alguna mujer, para lo que tú quieras. Y dependiendo la causa por la cual solicitas que se cree ese aluche, son como que los ingredientes que tienes que utilizar. Eso, fíjate que eso no está muy alejado de también otras creencias de la gente, que en algunas partes los duendes, cada duendecito tiene como una cualidad diferente, ¿no? Ajá. Está como raro. Fíjate que manden un saludo a Colombia, ¿no? ¿Cómo no? A todos nuestros amigos y amigas colombianas, las colombianas son guapísimas, ¿eh? Sí. Son muy ¿Sí? guapas. No, sí, Fíjate no. que Rubén Torres nos escribe de Colombia. Hola amigos de México, soy de Colombia. Quiero felicitarlos mucho por su programa, ya que en verdad se me hace bien interesante. Y además lo escucho con mi familia por las noches antes de ir a dormir. Ah, ¿sí? Sí. Ay, eso es como la mano peluda ya. Ya vas a ser Humberto Sáenz. Humberto Sáenz. Juan Humberto Sáenz. No, pero es bueno, ¿no? Sí, no, yo Es creo que está padre. muy bien, ¿no? No está... Fíjate que en cuestión de esta situación de los duendes como tal, yo creo que sí es algo, para mí, mi punto de vista, como que es algo mitológico, fíjate. O sea, creo en este tipo de seres, por ejemplo, los chaneques, Ajá. de aquí de México sí, porque de alguna manera te los describen o te los retratan de una manera no tan de ciencia ficción, ¿no? Sino simplemente son criaturas pequeñitas o seres pequeñitos que hacen su vida, ¿no? No tanto como seres mágicos, ¿no? Como los aluches o los duendes, ¿no? Ahí sí
creo que, no sé, está como raro, no Sí, sé. es como que hay mucha diversidad de esto, ¿no? Sí, Porque sí. ahorita, por ejemplo, lo que tú comentabas de los aluches, ¿no? Lo que echamos, el chascarrillo que echamos de que tinieblas tenía uno, ¿no? Ujú. Que más o menos son más o menos como de un metro más o menos, yo creo ya un aluche alto, por así decirlo, ¿no? Sí. Pero por ejemplo, hablando de la recomendación que te hicieron para ver si tenías duendes en tu casa, que pusieras eso debajo de tu cama, digo, estamos hablando ya de a lo mejor hay duendes que son de 10 centímetros, ¿no? Para que puedan pasar caminando, corriendo por debajo de tu cama. Ajá, sí, sí. Digo, tiene que ser muy pequeño, estamos hablando de una diversidad muy choncha a lo mejor. Sí, Sí, bastante grande, y ¿no? fíjate que ahorita que mencionas de los chaneques, según también lo que estuve leyendo ahí, investigándole un poquito, robándole, espero que mi jefe nunca escuche el programa, robándole un poco de tiempo de la chamba. Bueno, tomando prestado, porque la verdad es que luego uso mi tiempo libre también para trabajar. A este respecto de los chaneques, lo que mencionas, Ujú. según también lo que estaba leyendo, son de diversos tamaños. Ajá. Y por ejemplo, los aluches, al ser hechos en casa, tú los pueden hacer. De hecho, no son iguales. No. Ninguno es igual porque están hechos con barro. Y otro detalle, perdón, importante que se me había pasado a mencionarles. El aluche solamente responde al amo. Ujú. Y la única manera de pasar el control del aluche es que el dueño, y generalmente lo hacía de padre a hijo, es cuando ya estuviera próxima la hora de su muerte. Ajá. Antes no. Entonces era muy complicado el pasar el control del aluche a alguien de su familia, porque tenías que saber que ya te ibas a morir en días. Entonces, pues eso está bien canijo, ¿no? A menos Sí, de que pues. ya tuvieras, ya fuera muerte. Alguna muerte ya por enfermedad Exacto, terminal, ¿no? ¿no? Claro. Entonces, ¿qué sucedía? Que se perdían, o sea, se moría el amo y se perdía el control de esos seres, pero esos seres sí eran mágicos. De hecho, hay una historia que sí me gustaría contarles, tomada del libro de Supernaturalia, Ujú. Ajá. donde hay un amigo, va en su camioneta, está el calor insoportable, 35 grados a la sombra, entonces está del carajo. Y el cuate va en su camioneta y pues pensando, ¿no? En pues, qué tomarse o algo para refrescarse. Y va pasando por unos campos y ve melones. Dice, híjole, pues como para echarme un meloncito ahorita, ¿no? Son fruta muy fresca, muy Fresca. jugosa. Y en eso ve una parte en la alambrada en la cerca que está rota, por donde él podía meterse. No ve a nadie y al cuate se le hace fácil meterse. Se mete, toma 3 melones y según lo que dice en el relato del libro, es que, o sea, imagínense el tamaño, ¿no? 3 melones, una persona adulta que apenas podía con ellos. Ajá. O sea, eran frutas muy grandes de tamaño. En el momento en que el cuate va de regreso hacia su camioneta, la cerca está totalmente restaurada y no encuentra por dónde salir. Y peor aún, ni siquiera es capaz de ver su camioneta. Caray. Entonces el cuate piensa que ya le bajaron la camioneta y que ya se perdió. Claro. Muy espantado, dice, en la torre, pues ahora qué hago. Y escucha que alguien le habla de ch, ch, y voltea y ve una persona con un sombrero cubriéndole la cara. Ajá. Dice, ¿qué hola amigo? ¿Qué llevas ahí? Dice, no, pues son... Dice, ¿quién te los dio? No, pues son unos melones. No, pues no son de nadie, pues ahí estaban. Dice, no, dice, todo tiene dueño. Dice, ¿por qué te los llevas? No, pues ahí están, ¿no? Ya los regresa y todo. Y en el momento en que los devuelve, digo, palabras más, palabras menos, la verdad es que no me acuerdo textual todo lo que dice el Ajá. relato. Deja los melones, los devuelve al dueño. Y en el momento en que los devuelve, voltea y ve el hoyo en la cerca y ve su camioneta. Le dice la persona esta del sombrero, le dice que su tierra está cuidada por aluches, Ajá. que para la próxima los pida y le regala un melón y se va.
Ah, o sea, El aluche fue el que hizo todo. Los que hacen los aluches te cambian la percepción y son capaces de extraviarte con su magia. Ajá. O sea, sí son seres mágicos. Y en todas las acepciones que me he encontrado, todos tienen cierto tipo de poderes, cambian con ellos. Hay algunos, al menos lo que es en el folclore en México, que sí responden a lo que son las invocaciones a Dios o a alguna oración, un Ave María, un Padre Nuestro, cosas por el estilo. Pero hay otros que les valen un sorbete, que inclusive los han visto o se ven en la entrada de las iglesias, adentro de la iglesia. Ah, ¿sí? Así es. Hay unos que no responden, que les importa un demonio, ¿no? Sí, como Pedro por su casa. Y hay otros que sí. Y de hecho, fíjate que ahorita que mencionabas también, Uriel, Pero es que a lo mejor es la chaneques, misma diversidad, digo, ahorita sabiéndonos un poquito, ¿Quién que sabe? dicen que son muy parecidos a los humanos o como humanoides, ¿no? Sí, claro. Pues igual que los humanos. Ujú. Hay quien responde a la religión y hay quien le va de sorbete, como tú dices, Claro. ¿no? Claro, Pues que a claro. lo mejor hay cierta diversificación de la misma manera entre los duendes. Sí, y fíjate que ahorita que mencionabas de los tamaños, Humberto, lo que leí es que en cuanto a los chaneques, creo, Ajá. son de tamaños muy diversos entre su misma clase. Que entre 1.5 centímetros Ajá. y 1,20 m. 20. Así Ajá. es. Entonces imagínate uno de 1.5 centímetros. Entonces no lo manches, vas a ¿no? O sea, ver. Pero fíjate que lo que todos coinciden es que tienen fuerza sobrehumana. Del será así tamaño que sea. como los minimoys, ¿no? Como la hormiga atómica. Ándale. Como Ant-Man. No he visto esa película todavía. No. El Hay que personaje saber. se supone que cuando se hace pequeñito Ajá. adquiere fuerza De también. hecho, las hormigas, ¿no? Tienen la fuerza No, unas hormigas son capaces de cargar 20 veces su peso, ajá, ¿no? 20 veces su Su peso, peso. exactamente. Que llevándola a nuestra escala es como si nosotros cargáramos un auto, ¿no? Precisamente, que Claro. la relación. Así es. No, mejor que el auto me cargue. No, sí, pero estamos más acostumbrados. Fíjate que algo que estaba leyendo también, por ejemplo, al respecto de los chaneques, hay un ser que es el chaneco. Ah, sí, Ah, sí, chaneco, sí, que sí, es sí, lo como vimos el- también. Y el El chaneco mero petatero, es ¿no? el Jefe patrón del... de los chaneques, Así precisamente. es. El guardián de la naturaleza, tengo entendido. Y según esto, para hacer algo, o sea, el terreno es de él, Ajá. o sea, no es tuyo. No te lo vende papá gobierno, ni No. Petrita, ni Panchit, ni Maíz. Ese güey es el dueño del terreno como tal. Y para sembrar, para hacer cosas, tienes que pedir permiso. Tienes que darle algo a cambio. Al cambio. Ujú. Y esa intercesión es a través de los chamanes, los H-Man. Déjenme decirles así porque no sé cómo decirles. Ellos son los que interceden y los que sí pueden hablar con ellos, son los que sí pueden verlos. Porque de lo contrario, si tú siembras o intentas cosechar, los chaneques se roban. Una puede ser desde lo más leve, que te pueden estar aventando piedritas, apedreándote, haciéndote cosas, robándote tu cosecha, Ajá. hasta inclusive apedrearte de manera tal que te puedan causar un daño ya más serio. Ajá. Entonces tienes que pedirle permiso al señor chaneco y tienes que darles algo a cambio. Ajá. Pero el chaneco no era más o menos el chaneco que era un guardián, precisamente es un guardián de la naturaleza, ¿no? Sí. Ujú. O sea, no propiamente a lo mejor así como un dueño, sino más bien como que el guardián, y precisamente, o sea, como el guardián o como el vigilante de algún lado donde quieres entrar, Ajá. tienes que pedir permiso, ¿no? De hecho, lo que dicen es que tienen su propia Ajá. tierra, su propio, ¿cómo decirlo? Su propia casa, su propio universo, Sí. al cual únicamente puedes acceder si ellos te dan permiso. Y hay también un relato por ahí de ese respecto. También otra vez permítanme hacer referencia al libro de Supernatural, y la verdad es que me gustó Ajá. mucho.
Sí, está muy bueno, también lo leímos nosotros, ¿verdad? Sí, así es. Una referencia que hacen justamente de una persona que tenía ciertas habilidades médicas, digamos, y en una ocasión se le aparece el señor, el chaneco, Creo que sí. y le recuerdo dice que le eche la mano porque su esposa está teniendo problemas de parto Sí. Sí, y sí, sí. está pues, muy mal, y el cuate le dice que no, o sea, ¿pero por qué? Aunque la verdad el cuate se moría de ganas por conocer el universo, digamos, de los chanecos y chaneques, Ajá, donde... donde viven todos Sí, ellos. Le hizo varias ofertas y le dijo que le iba a dar varias cosas, ¿no? Ajá. A lo cual la persona accedió ya después de ciertos regateos. Y fue y sí, efectivamente le echó la mano, le ayudó a la esposa, a la chaneca. Y tuvo su camada de chanequitos, porque eran como 7. Sus crías, ¿no? Tuvo Sus crías. sus crías. Sí, no, porque ¿cómo les dicen, no? Ni idea. Bueno, Tuvo sus chanequitos y y le regaló varias cosas. Le regaló oro, le regaló algunas cosillas por ahí. Y y fue a su casa, ¿no? Ya regresó a su casa. Y de todas estas cosas, por ejemplo, el oro que le regaló, pues resultó que ya no era oro, ¿no? Que era otra cosa. Como que fue ahí medio burlado, ¿no? Por el chaneque. Ajá. Y pero bueno, esta persona, la verdad es que para él fue pago suficiente el haber conocido, ¿no? El hogar de los chaneques. Ajá. Sí, sí, recuerdo. Del chaneco. Del chaneco, Sí, perdón. porque ese es único. Se supone que sí es el Pero guardián fíjate que ahí todo. vivían. O sea, no nada más vivía el chaneco. También junto con él, yo me Sí. imagino como... Que es como si fuera otra dimensión, Exacto, imagino, algo exacto. así, ¿no? Exacto, porque lo que dice es que el chaneco, cuando se lo lleva a su casa, gira alrededor de él Ajá. y aparece en la casa del chaneco, Ajá. en su hábitat, su universo, como quieras llamarle, Ajá. y para regresar lo hace lo mismo. Sí. Como que abren un portal, me O imagino. algo así, para entrar a ese mundo, ¿no? Ajá. Así es. Exactamente. Fíjate que a mí el que me llamó mucho la atención fue del duende de Coajimalpa, Ah, del caray. supermercado de Del Coajimalpa. mercado, ¿no? Sí, ¿Cuál es ese, no? fíjate que ese relato me llamó mucho la atención por muchísimas cosas. Es de un chavo que trabaja en un supermercado. Y bueno, pues que se trabajaba en la noche, se queda a trabajar varias noches ahí mismo en el supermercado, no recuerdo bien. El caso es que empieza a ver a un duende, ¿no? Empieza a ver a una personita que se le aparece. Entonces, me llamó mucho la atención, porque primero es en un lugar urbano, ¿no? Ajá. Entonces, lo empieza a ver muchas veces y resulta de que un día, una noche se anima a hablarle. Ajá. Dice que qué onda, que qué está haciendo ahí. Y él le dice que está cuidando un tesoro, pero que está abajo del supermercado y que pues ya lo taparon, que necesita sacarlo para llevárselo a otro lado, que por favor le ayude. Entonces este chavo le dice que no, le dice, no, ¿cómo crees? Yo no puedo aquí romper piso ni nada, me van a correr. El caso es que como el duende se le aparecía tantas veces y tan seguido, este chico le cuenta a su jefe, el jefe obviamente no le cree, y entonces el chavo renuncia y con permiso va, y se va, lo corren, lo despiden, se va a su casa. Y entonces empiezan a pasar un montón de cosas en el supermercado. Se empiezan a mover las cosas del lugar, espantaban a los clientes, entonces ya no va la gente y entonces el supermercado empieza a decaer. Llegó tanta ese nivel de decadencia del supermercado que el jefe no tiene más remedio que ir a buscar al chico que trabajaba y le dice que por favor vaya a ayudarles porque a nadie más ha visto al duende y pues ya no sabe más dónde. que él no sabe dónde, nadie más ha visto al duende y la verdad es que pues su supermercado ya está en decline, ¿no? Entonces el chico regresa
una noche, la primera noche que está ahí, se le aparece el duende, le ayudan a sacar el tesoro y se lo llevan a otro lugar. Y entonces el duende, entierran el tesoro y todo, y el duende les dice que él se va a quedar ahí y que les agradecía mucho. Nada más lo único que quería era pedirles que no dijeran a dónde estaban, ¿no? Entonces se va y ahí termina el relato. El supermercado se volvió a jalar igual, volvió a regresar la gente y todo. Pero me llama mucho la atención porque es en una zona urbana, ¿no? Y que de alguna manera tienen como algo que ver gente que vivió esa situación, como la gente que iba al supermercado, ¿no? Que le espantaban, le movían cosas del lugar, como que se oían ruidos. Entonces ese relato en particular me llamó mucho la atención, porque por lo general o es en el bosque o es en un lugar bueno, es que a lo mejor apartado, tú dices, ¿no? a lo mejor ahorita es un lugar urbano, ¿no? Pero en el momento en que pusieron el tesoro ahí, pues me imagino que era un lugar muy alejado de la civilización. No, Lo sí, que claro. pasa es que ahorita la mancha urbana, peor que verdolagas, o sea, lugares que antes eran puro bosque, ahorita ya hasta en los cerros vive la gente, ¿no? Como Sí, la sí, mancha voraz. Exactamente, Sí, digo, estamos efectivamente. peor que verdolagas aquí, pero ay, qué bonitos los niños. Para nuestros amigos de... Sí, de otro lado, ¿qué es la ¿Qué es la verdolaga? verdolaga? ¿Qué es la verdolaga? No se vaya a malinterpretar una cosa. Es una planta, Que no se vaya a malinterpretar a otra cosa, ¿no? es una planta que se les conoce como rastreras, ¿no? Así es. Que sirve de alimento De para alimento. ciertos guisos que hay en México. Así se llama Principalmente se verdolaga, puede ¿no? preparar con carne de puerco, Ay, Muy sabroso. sí, Ajá. de hecho, ajá, es con algún tipo de picante como las salsas, el mole verde, cosas el así. picante, el chile. El que picante, sí, precisamente. Ujú. Pero El picante, pero pues es pues como es una planta, vaya, rastrera, muy parecido que será como si fueran espinacas. Pero el hecho complementando un poquito lo que dice mi amigo Humberto, el por qué dicen, de hecho mi mamá sí nos decía de chiquitos que te anchas como la verdolaga, es porque al momento de que está creciendo se expande Hacia los muchísimo, lados, exactamente. pero brutalmente, o sea, se Muy expande rápido. y muy muy rápido. Ese es el porqué, ¿no? Entonces Eso por sí. eso se hace la referencia de la verdolaga, ¿no? Exactamente. Que crecen como verdolaga. Así es. Así es. Saboradas. Fíjate que ahorita que mencionas eso, ¿no? Y haciendo referencia también a lo que dice Uriel, más bien esa reflexión, ¿no? Ujú. De por qué en las manchas urbanas, ¿no? Ya se presentan y por qué les dije lo de que sí tengo curiosidad, y ya ahorita que mi mamá ya no está ahí tan seguido en su casa, ya anda por otros rumbos, Ajá. y que yo también ya no voy tan seguido ahí, que ya no me da tanto miedo. Yo creo que ahora sí voy a hacer el experimento, ¿Sí? ¿no? de ir a poner eso, Sí, porque no te quedas a dormir ahí. Sí, claro. No, pero fíjate que sin embargo te siguen, ¿eh? Es lo que he sabido, que esos seres te siguen. Ah, qué bueno que dices, para cuando vayas solo. Sí, qué bueno que nos avisaste, no se vaya a pegar algo Si exactamente. no se voy a pegar algo, mejor vas solo. Como verán mis queridos amigos de todo el mundo que nos escuchan, aquí mis compañeros son medio collones. Precavido. Espera que sí, lo que va a decir, no, Precavidos. no, A precavidos de nivel alguna extremo lo situación. puedes decir, pero Se precavido. escribe precavidos, pero se lee collones. ¿Qué son collones? Collones es gente cobarde, sacatona, Sacatona. que le tiene miedo a enfrentarse a cosas que los exceden. No, la verdad es que mis amigos son gente valiente, ¿no? Sí, así vamos. Pero de repente son medio sacatones también. Ay, es que sí da Este, miedito de repente, ¿eh? Es que fíjate, el por qué les digo esto, ¿no? De que sí, y por qué surgió el que alguien me dijera. Digo, tú te acordarás, Humberto, y en otro programa que estábamos haciendo referencia a uno de mis gatos, Ajá. No sé, me acuerdo. que la gatita se sentaba en el sillón y estar así súper tranquila empezaba a voltear hacia todos lados, como si algo estuviera moviéndose de manera súper veloz de un lado a otro. Ujú. Y eran movimientos de la cabeza del animal muy rápidos, Ajá. muy rápidos, ¿tú te acuerdas? Sí. ¿No? Y que de hecho era algo muy chistoso. Estábamos nosotros sentados en la sala sin hacer nada y la gata de la nada brincaba y se metía corriendo a las habitaciones, a las recámaras,
como si estuviera persiguiendo algo. Y volcaba y brincaba por los sillones y se aventaba como justamente tratando de atrapar una presa. Pero nosotros no veíamos nada. Nosotros no veíamos nada. O sea, la gatita sí veía, pero ustedes no. Nosotros nunca vimos nada. Bueno, suponemos que veía porque pues no veíamos lo que ella veía, ¿no? Suponemos que veía por la manera en que actuaba. Ajá. Incluso yo, la vez que conté ese relato de la casa de Adrián precisamente, Sí. yo hacía referencia a que el gato actuaba como cuando ahorita juegas con los gatos con la lucecita láser. Ajá. Te les pones el puntito láser y ¡uy! Se los pones a agitar varias veces y que el gato está como loco siguiendo la lucecita. Algo así. Pero pues, al menos ahí tú ves la lucecita. Acá no veíamos nada, pero actuaba de la misma manera. Entonces suponemos que él sí veía algo, el gato veía algo. Y a mí me pasaban que de repente, y digo, y es parte del folclore, y eso es en todos lados, no nada más en México, que justamente los duendes son seres muy traviesos, ¿no? La mayoría, hay duendes que son muy malos, que sí su objetivo es robarse inclusive el alma de los niños, de la gente, Así es. o dañar de verdad a las personas. Pero por lo general son muy traviesos, no hacen maldades, porque ellos no tienen un sentido del bien y el mal. No es porque sean malos como tal, sino simplemente están liberados de ese concepto que nosotros tenemos socialmente de lo que es bueno y lo que no es bueno. Y a mí estos hijos de la trompada me escondían las cosas. Me pasaba que en ese entonces yo era estudiambres y tenía unos artículos que me tenía que llevar a mi escuela. Era un escritorio donde estaba libre, no había nada más. Yo había puesto ahí un accesorio que me tenía que llevar para mi escuela. Era lo único que había. Me estaba vistiendo, volteaba para tomar ya mis cosas y el accesorio ya no estaba. Lo buscaba ahí, buscaba en todo el escritorio, buscaba en mi mochila. Empezaba a buscar porque ya más desesperado porque ya se me estaba haciendo tarde para irme a la escuela y no lo encontraba por ningún lado. Hasta que en un momento ya con improperios y ya desesperado les decía, a ver, ya hijos de la... No jodan, ya me tengo que ir, déjenlo ahí, carajo. Me salía de mi recámara, me iba a la sala, me esperaba unos minutos, regresaba y el accesorio estaba exactamente en el mismo lugar donde yo lo había dejado. O sea, sí realmente desaparecían las cosas, desaparecían cosas, sí. Oye, pero eso exactamente, esa situación en particular que tú nos comentas, pasó varias veces. Sí. ¿A qué se lo achacas tú? A los churrientos duendes. ¿A duendes o algún tipo de otra manifestación diferente, no? Yo lo que pienso es que eran duendes, en ese sentido, porque siempre fue como una manera muy juguetona de interactuar conmigo. Muy o sea, como estarte haciendo maldades. Exacto, ¿no? De otra cosa. No lo mismo como lo que les platiqué de la entidad esa que se me trepó en el colchón. Ah, sí, sí, sí. Que sí dije, en la torre, ¿y esto qué demonios es? Ajá. O sea, sí son sensaciones muy diferentes. Diferentes. Y esto que te digo era en el día. Los otros eventos que sucedían todos eran en la noche. Curiosamente, solo me pasaba a mí. Ajá, o sea, se manchaban contigo. Sí, era conmigo nada más. Y era en el día. A esta, no sé a qué te gusta, a las 12 del día, 1 de la tarde. Ajá. Que era cuando yo me iba. Y siempre era lo mismo. Siempre le decía, ya hijos de la fregada, dejen las cosas ahí, ya me tengo que ir. Y te las dejaban Y me las justamente dejaban. a donde tú las habías Sí. dejado. O sea, de verdad, no había manera, ¿no? Y te estoy hablando de un accesorio que medía, no sé, 15 centímetros de alto. Claro. O sea, no eran unas hojas de papel que pudieras dejar traspapeladas en un libro. Ajá. Claro, sí, sí. Era un O sea, objeto estaba en un sólido lugar de en cierto específico. tamaño, Ajá. y ahí aparecía de nuevo. ¿No? Entonces yo creo que sí, para la próxima que vaya a Sí, casa de mi mamá sí lo voy a hacer. O incluso a grabar, a ver si graba algo. Efectivamente, fíjate que estaría interesante.
Y digo, ¿sabes qué? También sería algo también interesante, ¿no? Y aprovechando ahorita ya tanta tecnología. Ajá. Digo, en ese entonces te estoy hablando de hace, híjole, más tiempo del que quisiera reconocer y decir al aire. Entonces no había cámaras ni Este, cómo grabar. No, de hecho, no. Te La estoy cámara hablando- fotográfica atrás tenía el pajarito con el cincel. híjole, pues Con los casi. picapiedras. Algo así, Sí, no, te estoy hablando de hace 20 años. Pero sí había cámaras de video, ¿no? No, no había cámaras. Había cámaras de video, pero en ese entonces las cámaras de video eran carísimas. Ah, bueno, sí. O sea, sí, ya existía la cámara de video. Pero como ese eran accesorios muy caros. O sea, no eran accesibles, ¿no? De Sí, hecho, no, ya ahorita ya todo el mundo trae esta cámara en su teléfono celular, en su Sí. móvil, ya todo Y el mundo tiene una y cámara. ahorita ya con la tecnología que existe, pues igual hasta con el tema de las cámaras por IP, que por internet las puedes estar vigilando, yo creo que sería algo interesante, fíjate. Ah, pues estaría, ¿eh? Sí, Sí estaría padre. estaría padre, Está bueno, bueno. estaría interesante hacerlo, ¿no? Sí. Padre lo que encontremos, quién sabe. Si alguien de nuestros queridos radioescuchas se anima a acompañarme y hacer... No, Ir a hacer nosotros vamos, pero... Ya que aquí no tengo quórum, Digo, es que dependiendo de lo que se encuentre, van a decir, ay, qué padre. Mira, Imagínate que de repente, así, en la mitad de tu sala salga algún tipo duende amorfo, todo eso, y empieza a hacer relajos ahí. Digo, no creo que te parezca muy padre, ¿eh? No, O es sea, que es lo que hacíamos, interesante fíjate. que encontremos algo así, sí. Exacto. Sí, eso sí. Cuando andamos Pero con que Humberto digamos, de... ay, qué padre vamos a hacer la ola, No. no, eso sí lo dudo mucho. Es que ese es algo bien raro, porque cuando estábamos, ¿te acuerdas que estábamos que íbamos a grabar y Ajá. con las cámaras y pues así que las grabadoras de sonido y todo? De repente en un momento le dije, pues vamos a hacerlo en tu casa. Y me decía, no, en mi casa no, dice, vamos a hacerlo en la tuya. Yo, no, ¿cómo crees? No es tanto, es que es cierto lo que dice Humberto. O sea, imagínate que en tu recámara donde duermes, la cámara capte algo, cualquier cosa. Un movimiento, un ser, un duende, lo que tú quieras, ¿no? cosas que supongas que existen. Exactamente. Y otras de que ya hayas visto de que la Ay, torre la sí torre, existe, ¿no? O sea, ¿no? recuerdo mucho esta película de Actividad Paranormal. La 1 de Actividad Ajá. solo la Paranormal. uno, las demás estaban muy Claro. chidas. Sí, la 1 es la 1. Donde esta chica se levanta a medianoche y se queda parada así viendo al marido, ¿no? Ay, eso sí me cansó. Entonces, imagínate, ¿no? O sea, tú estás dormido en tu cama con tu cámara grabando y de repente el otro día que revisas hay alguien ahí viéndote. No manches, o sea, yo creo que ese era un impacto. No, o sea, dices, espérate, ¿esto qué, no? Pero estás de acuerdo conmigo, o sea, sí, está bien, estoy de acuerdo con ustedes en eso, ¿no? Sí es un impacto, sí es un trancazo, ¿no? Que digas, en la madre, ya se me apareció. Digo, Ay, güey, apareció tú la mismo mugre lo esa, estás ¿no? reconociendo que ahorita estarías dispuesto a hacerlo porque ya no ni estás tú ni tu ahí. mamá están Órale, va, ahí. lo hacemos en mi casa. Ni tú ni Pero, tu mamá pero es están que en ahí. tu casa sabes que no hay nada, ¿no? No, tendrías que ir a los infelices del piso de arriba, el escándalo que arman. Ay, bueno, pero ya sabes qué es, Bueno, sí. ¿no? O sea, dice que... Sí, digo, o sea, estaría interesante, pero tú dices, no. No, pues espérame tantito. Bueno, yo creo que también yo creo que el temor, y sí tienen razón, ¿no? Digo, ya siendo más objetivos, ¿no? Yo creo que sí tienen razón y yo creo que mucho del temor que tenemos al hacer eso es como que violentar a esos seres, ¿no? Ajá. Ajá, A lo mejor sí. no nos han hecho nada y es a lo que iba yo. O sea, ya siendo un poco más objetivos también, dices, bueno, a ver, nunca te han hecho nada. ¿Qué más da que te des cuenta de que sí hay o que no hay? Bueno, Pero ajá. yo creo que también, y yo creo que es un temor un poco disfrazadón ahí, y es ahorita lo que estoy pensando, es que este tipo de entidades se sientan violentadas, ¿no? Exacto. Sí. Y que a lo Invadidas. mejor si nunca te habían hecho nada, se han mantenido al margen, en el momento en que ya los estás grabando, Ajá. registrando, a lo mejor ya te estás metiendo con ellos y ya se ponen locos, ¿no? Exactamente. O sea, es como que, ok, yo a lo mejor soy bien violento y lo que tú quieras, pero mientras tú no me estés haciendo nada, pues yo también estoy tranquilo, ¿no? Pero el día que tú me agredas, yo voy a responder igual.
Claro, Y claro. como tú bien lo dices, a lo mejor se han mantenido al margen porque también tú haces lo mismo. Efectivamente, ¿no? Sí, digo, aquí incluso donde estamos grabando, pues sí han pasado 2, 3 cosas, no malas, pero como que sí sobrenaturales, ¿no? Sí. O sea, tan fáciles de explicar, ¿no? Entonces como tú dices, bueno, o sea, prefiero dejarlo así, no le muevo, ¿no? Sí, sí, sí. Sin que alborotarlo, ¿por qué? Porque los alborotas y pues, finalmente es algo desconocido para nosotros. Los alborotas y dices, bueno, ¿y ahora cómo los calmo? Fíjate que eso es algo que decía mi abuelita, les voy a contar ahorita. Mi familia por parte de mi papá. ¿Te decía tu abuelita? Mi abuelita. Chamaco, hijo, bájate. Hijo de toda tu No, Bájate no de- pises la manguera del oxígeno. No te alcance. Oye, fíjate que la familia por parte de mi papá es del estado de Hidalgo. Tú conoces la casa de mi papá allá, Ajá, así sí, Humberto. Humberto ha ido varias veces allá a casa de mi papá. Entonces es en la sierra hidalguense. Entonces en una ocasión que estábamos platicando, mi abuelita nos decía que sí, que ella había visto a los famosos chaneques. Y eso era algo que ella decía. Dice, es que cuando le preguntamos a uno, es que cómo son, usted traen su sombrerito y acá su saquito verde. Dice, no, dice, es gente muy pequeñita. Dice, pero mientras uno no les haga nada, ellos pueden pasar por aquí a buscar comida, o pasan por aquí a buscar su alimento, lo que van a llevar a su casa. Pero mientras uno no los agreda, ellos no se meten con uno. Es lo que ella decía, que ella sí los había visto. La mamá de mi papá. Ella dice que ella había visto cheneques en su casa, que vivían en la sierra, decía que viven en el cerro, en el monte, ahí viven, y salen a buscar comida. Es lo que nos decía mi abuelita. Yo la verdad nunca he visto nada así, ni en su casa, ni en mi casa, ni allá en casa de mi papá, jamás vi, pero mi abuelita nos decía que sí existían y que ella los había visto, no 1, 2, 3 veces, sino muchas veces. Varias veces. Varias veces Es que a lo pasaban. mejor era algo común, ¿no? Antes, digo, ahorita ya estamos tan inmersos de que si no lo vemos en la mendiga televisión o en el teléfono, ya, como que no existe. No, exactamente. Como que la gente está ya más acostumbrada a ver ese tipo de cosas extrañas en YouTube que en la vida real, ¿no? Y digo, Sí. pues, precisamente porque, pues ya qué persona va al monte. Digo, yo todavía voy al monte, me gusta acampar, me gusta andar en bicicleta en los cerros, entonces suelo andar en lugares donde no hay mucha circulación de gente, pero la mayoría de la gente nunca sale de las zonas urbanas. Sí, o Sí, sea, ¿no? prefieren ir, por ejemplo, No al sé. cine o cosas así, al Ajá, centro exactamente. comercial. Es que no Ajá. quieren salir de su zona de confort. Ujú, estoy O de sea, acuerdo. si, por ejemplo, y no sé, Humberto ahorita que menciona, ¿no? El ir a acampar. El ir a acampar te restringe ciertas comodidades. Ujú. Algo tan sencillo, ¿no? Como ir al baño. Claro. Híjole, pues tienes que buscar el arbolito, o Pues donde que nadie es te más vea. sencillo porque ahí todo es baño. La bronca, güey, es que te metas en el baño de alguien. Ah, pero ahí ¿Qué tal que no le jaló la cadena? Ándale, no, de aquí hasta donde alcanzas a ver el baño. Es baño, sí. No, ahí la bronca es el papel con que te limpias, ¿no? Tienes que fijarte que no sea alguna Una hiedra venenosa. venenosa o algo así. La bronca no es limpiarte, la bronca es después. Sí, oye. Fíjate que inclusive cuando hemos ido a acampar, inclusive fuimos a acampar allá, fíjate, muy cerca de la casa de mi papá, Adrián, fuimos Humberto y yo a acampar, y es cierto lo que dicen, porque fuimos, encendimos la fogata y al otro día la gente, como estamos a la mitad de la sierra de Hidalgo, la gente decía ajá, al otro día la gente empezó a correr brujas? que habían visto brujas, que se había encendido una bruja a la mitad del monte. Y no, pues era nuestra fogata que teníamos ahí. Entonces, como que la perspectiva es diferente, ¿no? De la gente. Es que ahí en esos casos la gente de repente cae en cuestiones de fanatismo, ¿no? Y es algo que nosotros aquí en el programa siempre hemos tratado de cuidar. Mucho. Dices, híjole, pues me pasó esto.
pero podría tener explicación Sí, lógica, ¿no? exactamente. O sea, siempre buscar una explicación lógica. Yo en lo personal soy una persona estúpidamente lógica y siempre trato de encontrarle el sentido o algo que físicamente pueda ser explicado. Claro. Sin embargo, muchas de las cosas de las No que se les he puede. platicado no puedo explicarlas, puede. no hay manera. Sí. O sea, lo mismo que le estoy contando ahorita, ¿no? De cómo se me desaparecen cosas en los ojos. Por Dios, o sea, sí está medio bruto, pero bueno, no estoy loco, ¿no? Como para habérmelo echado en la bolsa y después haber regresado y ponerlo yo mismo. Aparte, no había nadie en ese momento en casa de mi mamá. Claro, claro. Sí, es que mira, aquí es bien importante también reconocer dos cosas, y se los digo porque hace aproximadamente unas 3 semanas me comentó una persona por Facebook, a donde de alguna manera publicamos el programa, o publicó el programa. Aquí hay cosas bien importantes. La primera es reconocer cuando algo realmente no tiene explicación, ¿no? Porque también hay fanatismo del otro lado, ¿no? Uh-huh. En el que por negarse a todo dan explicaciones totalmente absurdas, ¿no? O te tachan de tonto, de bruto, Exactamente. de pirado. Exactamente. Entonces, una es, sí, hay que ser lógicos, pero también es cierto que hay cosas que no tienen una explicación racional. O se puede decir como que hay cosas que nuestra lógica todavía no alcanza. También podría Algo que no ser, es ¿no? medible, ¿no? Algo que no es medible, exactamente. Y algo bien importante también, porque me decía una persona que si íbamos a acompañar a su casa, a investigar lo que pasa en su casa, ¿no? Entonces, sí podemos inclusive intentar tener pruebas, pero investigadores no somos. Sí, no. No somos De investigadores. hecho, ni ¿no? siquiera contamos, ¿no? O sea, para ser investigadores de ese tipo, la verdad es que yo creo que es una materia muy seria. Sí. O sea, no porque lo platiquemos aquí significa que somos eruditos en la materia. Sí conocemos muchas cosas. En lo personal, a mí me llama muchísimo la atención este tipo de cosas. Sí he leído, sí he investigado. Pero a lo que me refiero con investigar es, bueno, la recopilación de información, ¿no? Y que ahorita es muy sencillo por todo lo que hay en internet, en N cantidad de idiomas, que puedes recopilar información. Exactamente. Pero como tal, que seamos unos expertos en cómo protegernos, pues la verdad es que no. O sea, No, claro que no. nunca nos hemos enfrentado, fuera de las experiencias muy particulares que hemos tenido, hemos enfrentado ahí directamente a violentar a un ser en su casa, entre comillas, En su espacio. En su en hábitat, su ¿no? hábitat, ecosistema, o como le quieran decir, pues nunca lo hemos hecho, ¿no? No, jamás. Sin embargo, pues igual sería interesante. Sí, yo creo que, o sea, a lo mejor sí. Yo no me rajo. No, sí, o sea, digo, sí acompañamos, ¿no? Pero de ahí a otra cosa, bien decía Humberto, ¿no? O sea, si no sabes, pues mejor no lo muevas, no te metas Claro. con cosas que no conoces, ¿no? Bien lo decía, o lo ha dicho varias veces Humberto en el programa. Eso es la situación, ¿no? Que sí hay cosas que de repente no se pueden explicar, ¿no? Tampoco caer en el fanatismo del otro lado, ¿no? Así es. Y es que hay cosas muy agresivas, ¿no? Y que tienen si se le puede decir, un poder mucho más grande. Sí, claro. Porque de hecho he sabido, ¿no? De por ejemplo, no sé, se me figura como el tipo, la leyenda esta, ¿no? De los vampiros, Ajá. ¿no? Y desviándome totalmente de lo que estábamos hablando del programa de hoy de duendes. Por ejemplo, los vampiros, ¿no? Son seres que, de acuerdo al folclore, no pueden entrar a tu casa si tú no los invitas. Pero en el momento de que los invitas a tu casa, pierdes poder. Pierdes el poder y ya tienen acceso libre por completo y hacen y deshacen de ti y de todos los que vivan en tu casa. Claro. Entonces, con este tipo de seres, hay algunos donde muy seguramente se escape de cualquier tipo de control, Claro. que no estén regidos bajo esas Normas, reglas, ¿no? ¿Cómo no esas normas? ¿Impuestas por quién? No lo sé. No saben, ¿no? No lo sé, no hay un manual, o al menos algo creíble, no algo fidedigno que pudieras decir, pues mira, la clasificación es de este tipo, ¿no?
O sea, existen en función de vivencias, de relatos, de gente que se da la tarea, ¿no? De recopilar todo este tipo de informaciones Así es. y que de alguna manera han funcionado las medidas que han tomado, pero ahora no sabemos si la persona tenía cierto tipo de capacidades extranormales o paranormales, por las cuales lo que es la persona en cuestión, al hacerlo de cierta manera, funcionaba. Claro. A lo mejor tú no las tienes, Ujú. y a lo mejor por eso te hacen y te ponen unas madrizas los seres en las noches y apareces mordido, moreteado, golpeado, inclusive las personas, ¿no?, que han referido que han sido violadas. Caso como se menciona en la película esta, la del ente, Sí, que Muy buena ese película. sé que sí fue, Sí, fue real, fue un fenómeno documentado. estudiado, documentado por una universidad en Estados Unidos, donde a la mujer en realidad sí la atacaban demonios, Sí. y no uno. Bueno, le atacaba algo, un ente que fue precisamente. Bueno, sí, no cierto, tienes demonios, razón. o sea, Sí, la o sea, le atacaba. pusieron el ente, o sea, algo que le pusieron una entidad, Ujú. una entidad la perseguía. Tienes toda la razón. Que no, Y que la no se lograron, supo- la lograron como que Congelar. encapsular o en un momento capturar durante un instante donde pudieron apreciar que realmente era real esa entidad. Sentido. Por eso le pusieron el lente. Sí, sí, sí. precisamente Sí, que a la yo película. realmente recomiendo No sabe mucho qué esa sea, película. Recomiendo mucho esa película, es una película muy buena. Viejita, ¿no? Realmente Viaje, sí, es desde de que la los ves dices 70s, así como sí, que se la llama torre, El ¿no? Ente. El Sí, ente. El Ente, y es de los 70s, es una estupenda película y además es basada, como bien En hechos dices, reales. en hechos Ese sí es un hecho verídicos. real, totalmente real. Totalmente. Fíjate que una pregunta, estos seres duendes que les llamamos nosotros, cheneques, ¿ustedes creen que siempre han vivido en la Tierra, en el mundo, o en algún momento llegaron, o en algún momento se abrió una puerta por ahí y entraron, o vivieron antes que nosotros? Pero es que vamos a ser un poquito más objetivos o científicamente hablando, más aterrizados. Ajá. Pues realmente eso yo pienso que no lo podemos decir. O sea, no Ajá. podemos decirte si realmente ellos existieron antes que la humanidad, algo así. Porque propiamente ni siquiera saben de dónde salió la humanidad en el propio planeta, ¿no? O sea, ni siquiera nuestro propio origen conocemos como tal. Claro. Entonces, menos el de esas entidades que también además creemos que no nada más habitan en este mundo o en este plano, sino que pueden atravesar otros planos. Y Sí. nosotros estando nada más en un plano no entendemos qué onda, ¿no? Yo creo que lo más que podemos hacer y la única referencia que tenemos es desde el momento en que el ser humano fue capaz de documentar los eventos, ¿no? Pero nos encontramos con una barrera bastante interesante y que subsiste hoy día, ¿no? El tema de la comunicación. Claro. Hoy día comunicarte con alguien, o sea, carajo, si en tu propio idioma es difícil comunicarte, imagínate comunicarte con una persona de otro lugar del mundo, ¿no? Sí. No sé, digo, si alguien ha hablado con amigos de la India, Ándale, un chino, puta, digo, o sea, un pero- turco, algo de así. verdad son que me lenguajes perdonen. muy- pero lo que hablan, o sea, la única manera de hablar con ellos es en inglés, y perdón, lo que hablan no es inglés. Conozco gente de inglés nativo que a ellos les cuesta trabajo entenderlos, ¿no? Entonces imagínate si hoy día que ya hay muchos mecanismos, muchas cosas para poderte comunicar, mecanismos escritos, es difícil entenderlos o saberlos descifrar. Imagínate toda esa documentación Pero- de hace algunos miles de años. Sí, sí, sí. Pero ahí yo, espérame tanto, como que siento que te estás viendo al lado consciente, ajá, al referirte y al hacer referencia a los idiomas, ¿no? Yo sería un poquito más espiritualmente hablando, Ujú. algo como lo que serían las sensaciones y experimentar a lo mejor sensaciones que ahorita ya estamos bloqueando mucho precisamente por la mente consciente. Es decir, a lo mejor ese tipo de seres o antes éramos más acordes o nos ok. comunicábamos más con ellos Ya. porque éramos más de sentimiento o de sentir, de sensaciones. Más contacto, ¿no? Con la Exacto, más naturaleza. contacto de sensación
que de comunicación hablada o consciente. Lo que tú dices es consciente, y sí, ¿no? O sea, yo hablando con un turco, con un chino, con un japonés, o sea, parece que todos estamos ladrando entre todos, ¿no? Pero ubicándonos en eso, vámonos, por ejemplo, cómo nos comunicamos nosotros con nuestras mascotas. O sea, está demostrado que, por ejemplo, un perro o un gato, pues no te entiende como tal, porque pues no hay perros gringos, no hay perros ingleses, no hay perros franceses, o sea, el perro entiende sensaciones y emociones. Y por eso a él le vale gorro si nació en México, o nació en Australia, o nació en Turquía. Él finalmente entiende ese tipo de cosas. Claro. Yo pienso que a lo mejor en un momento en el desarrollo del ser humano, nosotros fuimos también eso. Y empezamos a separarnos para comunicarnos más con la mente consciente, y empezamos a dejar ese tipo de sensaciones a un lado. Y a lo mejor ese fue el punto en que todo este tipo de seres se alejaron de nosotros. Porque dijeron, bueno, si tú quieres irte para allá, pues adelante, chavo, que te vaya bonito, pero yo me quedo de este lado, ¿no? Claro. Puede ser algo así. Sí. Porque en algún momento, digamos, si todos salimos de la naturaleza, así como nosotros venimos de la naturaleza y estos seres vienen de la naturaleza, pues igual que el genoma, que el ADN, digo, pues podemos haber tenido el mismo origen, ¿no? Y en algún momento pues, éramos como una comunidad todos. Sí, hay por ahí una teoría así, ¿no? Que todos vivíamos en armonía con estos seres. Sí, de los seres. De los seres elementales, ¿no? Sí, exactamente. Ahí vamos a ver las películas que han estado sacando ahorita, bueno, no ahorita, pero del Señor de los Anillos, todo eso, donde realmente, pues las comunidades, aunque éramos diferentes comunidades, teníamos contacto, ¿no? Respetábamos nuestros límites y nos comunicábamos. Claro. Sí, no era una internecesidad ni nada de eso, simplemente era un respeto. Y fíjate que tomando en cuenta lo que mencionas, y sí, estoy muy de acuerdo contigo, tienes razón. Yo a lo que me estaba orientando, nada más para cerrar ese tema, era por lo que preguntaba Uriel, ¿no? De desde cuándo, ¿no? Podrían haber estado. La referencia, y sí, estoy de acuerdo contigo, posiblemente me desvié por ahí, era el tratar de acotar esa parte a decir desde cuándo, pues a lo mejor desde el momento en que hubieran sido referenciados en algún documento, algún manuscrito. Retomando lo que menciona, digo, eso nada más era para cerrar esa parte, ¿no? Y yéndonos por lo que mencionas, y que en realidad es el objetivo de nuestro programa, ¿no? El tocar temas sobrenaturales. Yo creo que sí, en algún momento, y viéndome un poco hollywoodesco de las películas de Merlín y todo ese rollo, a mí se me hace muy interesante, ¿no? Porque en realidad, si están de acuerdo conmigo, todo lo que hacen los magos, en esencia, es manejo de las fuerzas de la naturaleza. De alguna manera entran en sincronía y canalizan ese poder. Yo creo y estoy muy de acuerdo contigo que en algún momento dejamos de estar en comunión con ese tipo de seres, con ese contacto con la naturaleza como tal, ¿no? Por ese tipo de, pues sí, de energías, y fue en el momento en que nos despegamos de ellos, y por eso hay gente que como que todavía tiene abierto ese canal y son capaces de ver ese tipo de seres, ¿no? A lo mejor como el caso de la abuelita de Uriel, ¿no? Que sí los veía, ¿no? Yo, como les decía, yo nunca los he visto directamente. Lo único que sí llegué a ver en algún momento, fue una ocasión, un sueño bastante extraño que tuve de un ser, no sé qué rayos era. Solo me acuerdo que entraba brincando, o sea, de la nada entraba brincando un canguro blanco. Sí, nos contaste. Se los conté en algún programa, ¿no? Sí. Que empezaba a husmear en una repisa, y en eso volteaba y de repente dejó, o sea, en un segundo dejó de ser el canguro blanco, que les reitero, yo en la vida había visto un canguro vivo. Yo me quedé con la idea de los canguros de Australia, que miden unos 1,70 m. Y pues, o sea, dije, pues como un canguro va a ser de menos de 1 metro. Ya vi que sí existen, ¿no? Hace apenas algunos años fui a African Safari y vi canguros adultos de ese tamaño, ¿no? Fíjate. O sea, sí existen de ese tamaño, sí los hay. Pero un canguro albino,
que en un segundo se transforma de canguro a un hombre, o bueno, a un ser, con una cara muy lisa, pero unos ojos muy malignos, con pelos así de 20,000 colores, y se empezó a acercar de manera muy amenazante, o sea, me iba a hacer daño. Ajá. Me quedo paralizado, despierto, y en el momento que volteo en mi cama, alcanzo a ver cómo mi gata, la que tú conociste, Humberto, Ajá. salta a mi cama con de cara a la puerta, y en ese momento sale una sombra negra de aproximadamente, bueno, menos de 1 metro de alto, yo creo que unos 80 centímetros de alto. Vi una sombra negra salir corriendo de mi cuarto. Esa es la única vez que he visto algo así. Y supones que es como un duende o un gnomo o algo así. Algo por el estilo, pero es algo que sí me iba a hacer algo mal, Ajá. que sí me iba a atacar. Se te iba a hacer daño. Así es. Está Es la rudo, única ¿no? vez que sí he visto, bueno, y lo que les platiqué en otras ocasiones, que sí he visto algo así de este tipo, hablando ahorita del tema de duendes, Ajá. fue la única vez que sí vi algo. Caray, eso sí está. Sí, recuerdo esa parte. Pero ahorita me surge la duda, por ejemplo, o sea, ¿qué diferencia entonces hay entre los duendes y los gnomos? Mira, hasta donde yo sé, son de diferentes lugares, ¿no? O Así sea, es. básicamente es la misma esencia, Ajá. ¿sí? Un duende que un gnomo, pero nada más que son de diferentes culturas. Los gnomos aparte de son eso- irlandeses, ¿no? Creo que sí. Y, sí, y el duende es más inglés, ¿no? Entonces, Es precisamente porque recuerdo ahorita que iniciamos todo esto, que nos estamos a dispersar mucho, sí, ahorita que iniciamos esto, precisamente hablábamos de eso, ¿no? De que como que cada zona tiene sus propios duendes. así es. Como tú bien lo dices, en Irlanda, el día de San Patricio, se suele celebrar mucho este tipo de entidades, Ujú. y hay un famoso duende que según esto se anda paseando con una olla llena de oro, ¿no? Así es, al Que final se de la supone que realmente si tú lo englobas, todos concuerdan en que tiene una olla con riqueza. Ajá, Pero recordemos también las historias que decían acá del Perú, del Dorado, en la conquista de los españoles, así es. que dicen que aquí nunca encontraron realmente el dorado, ¿no? Y hay especulaciones que dicen que realmente en Perú lo que había pues eran campos enormes de maíz, que el maíz en su color amarillento cuando ya está maduro es de un color como, es un amarillo dorado, o sea, lo puedes ver dorado a ciertas horas del día. Pero para ellos era su tesoro, ¿por qué? Porque era el alimento. Claro. Entonces, lo que para los incas a lo mejor era el tesoro, que eran sus campos de maíz, pues a lo mejor para los españoles lo que era el tesoro era los campos de oro, ¿no? Ujú. Lo que es un tesoro para ti puede ser no un tesoro para Adriano, para mí y viceversa, ¿no? Sí. Entonces un poquito más en lo que caen las cosas de cómo se puede trascender de una entidad a otra. Ujú. Lo volvió a repetir Adrián cuando estaba platicando lo del chaneco, perdón, y el chamán, que el chaneco le entregó una olla de oro y cuando regresa a su plano normal, todo eso pues eran papas, era carbón, eran piedras, era excremento, ¿no? Claro. Pero pues, a lo mejor para ellos, para el chaneco, pues esa es la nata, eso es lo chido. A lo mejor para el chaneco tú dices, hay una pepita de oro, ay, pinche piedra amarilla, ¿no? ¿Sí me entiendes? Sí. ¿Por qué? Porque yo no trago piedras, o sea, esta es la esencia de la naturaleza, esto es lo valioso, ¿no? Claro. Pues lo que es valioso para unos puede ser no valioso para otros. Para otros, claro. Sí, las pertenencias, precisamente recuerdo un ¿cómo se llama? Una anécdota que estábamos leyendo sobre unos puentes que están en Cancún, Ah, sí. muy cerca de la zona del aeropuerto, entre el aeropuerto y ya lo que es la zona hotelera de Cancún, por así decirlo. Cuando estaban construyendo esa avenida, había una parte donde tenían que construir un puente. Ujú. Y ese puente cuando lo construyeron,
decían que el puente a los pocos días se caía. De un lado, Lo volvían ¿no? a hacer, ajá, se Sí, caía sí, de un recuerdo. lado, lo volvían a hacer Y se volvió a caer. y se volvía a caer. Ujú. Sí. Sí, pero los mismos albañiles, lógicamente ahí lo que pasa es de que como nosotros estamos acostumbrados a trabajar en México, al menos, es de que muchos de los arquitectos o de los ingenieros civiles vienen de otros lados y van a trabajar a provincia. Es decir, creo que esta persona, la que estaba encargada, el ingeniero que estaba encargado de esa obra, no era de Yucatán ni era de la zona. Sin embargo, todos los albañiles y las personas que se contrataron para la mano de obra y en sí la construcción del puente, pues eran de la zona, ¿no? Claro. Entonces hay uno de ellos le empezó a comentar, ¿sabe qué? Es que nos están tirando el puente los aluches, que son los duendes mayas. Los aluches nos están tirando el puente. Y estos, ¿cómo? Dejen de estar fumando esas cosas, ¿no? O sea, como que le están echando mucho alcohol al tejuino. y entonces se dan cuenta que lo volvieron a construir y se volvía a caer. Y otra vez uno de los albañiles le dijo, es que hasta que no le pidan permiso a los aluches, nunca va a quedar Estaban construyendo su terreno, porque ¿no? estaban exactamente construyendo en su terreno y los aluches no querían ese puente, ¿no? O sea, no les gustaba el puente y por eso lo tiraban. Hasta que un momento ya el ingeniero ya como que dijo, bueno, a ver, vamos a abrirnos un poquito, vamos a hacer caso a la gente que es de aquí. Y ok, ¿no? ¿Sabes qué? Ve y pregúntale a los aluches qué es lo que quieren para dejarnos construir el puente. Entonces que efectivamente esta persona en la noche platicó con ellos y que lo que le dijeron era que ellos querían una casa. Dijeron, no, pues sí, ¿dónde la quieres? ¿No? Acá en las lomas, o ¿dónde quieres la casa? No. Una casa en su propio terreno, pero una casa donde pudieran habitar los aluches. Entonces lo que hicieron ellos es construir una especie de pirámide pequeña a un costado de donde se iba a construir el puente. Y esa iba a ser la casa para los aluches. Claro. Ellos construyeron primero esa pirámide y posteriormente la ofrendaron a los aluches y posteriormente construyeron su puente y desde entonces el puente nunca se ha vuelto a caer. Entonces, como tú dices, bueno, verdad, mentira, historia, lo que tú quieras, pero ya tenemos involucrados ahí a personas de conocimiento, ciencia, por como tú quieras llamarlo, que viene siendo el ingeniero y parte del equipo, y también personas creyentes y que respetan las tradiciones de la zona, como son ciertos albañiles que trabajaron ahí, incluyendo el albañil que entró en contacto con los aluches, ¿no? Claro. Independientemente ahí ves que pues hay una mediación donde como tú lo dijiste en el campo de los melones, ¿no? Se le tuvo que haber pedido permiso al aluche y el aluche, ok, o sea, yo no soy gandalla, yo soy compartido, no soy, ¿cómo se llama? Egoísta. Yo no soy egoísta. Pero pide las cosas. Si quieres las cosas, no hay problema, yo te las doy, yo soy compartido, pero pídeme las cosas, ¿no? Y pienso que es algo esencial, ¿no? Incluso nosotros, pues yo las cosas que tengo, ok, pues si las necesitan, agárrenlas, pero una cosa es, pídemelas, yo te las entrego, y otra cosa es de las agarro porque las necesitaba y tú no estabas, dices, a ver, momento, ¿no? Ahí entramos en otras cosas. Entonces, por eso mismo ahorita, ese es el tipo de razonamiento que de repente me hizo pensar que en algún momento ese tipo de entidades y nosotros, pues fuimos una sola comunidad, convivíamos más directamente, claro. Y en algún momento nos separamos. Como también como también según Darwin, nos separamos de la mente consciente y la mente animal también en un punto, ¿no? Claro. Fíjate que leyendo ahorita y sobre lo que mencionaba Uriel, ¿no? Yéndonos un poco fuera de México, algo interesante y algo que lo que yo creo, o haciendo más puntualizando, ¿no? Lo que preguntabas, bueno, a ver, ¿qué onda? ¿Cuáles son los duendes? ¿Cuáles son los gnomos? Ajá. Yo creo que se me figura algo como aquí en el mundo, ¿no? Los mexicanos, como que es una diferencia, ¿no? Los mexicanos,
los ingleses, los gringos. Me gustaría pensarlo como que fueran Naciones igual. seres, pero de diferentes naciones, ¿no? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, existen los leprechauns, ¿no? Que son Caray, sí, nunca lo vi. los leprechauns son los que mencionas, los que atesoran, los que tienen la olla de oro al final del arco iris, Ajá. ¿no? Pero en realidad, de hecho, hasta salió una película por ahí, la del Duende Maldito. Ah, sí. Bastante mala la película. Bastante, pero bastante mal. ¿No? Donde no son seres que atesoran oro, monedas, cualquier cosa que sea de oro, ellos lo atesoran y lo ponen en algún lugar. Si logras atraparlos, vas a poder hacerte con su olla de oro, ¿no? Pero en realidad sí son seres pues no tan buenos, según las acepciones. Hay otros tipo de duendes que le llaman, son los pixies, por ejemplo. Esos duendes lo que hacen es que se roban las almas de los niños que no han sido bautizados. Fíjate que ese es un tema ya de que está interesante, mira, porque ahí ya empezamos a mezclar un poquito más de religión y todo eso. Y ahorita ya como que se nos está acabando el tiempo. Pero pienso que nos abrimos un poquito en este programa, pero sin embargo tocamos varios puntos que son interesantes. Claro. Entonces ahorita me gustaría continuar en el siguiente programa con este tipo de cosas, checar eso, porque ese es algo como que ambiguo, ¿no? Finalmente en la religión católica, la que a mí me inculcaron, no necesariamente la profeso, pero a mí me inculcaron, pues sí, efectivamente se bautizan los niños, ¿no? Eres ateo, gracias a Dios. Exactamente. Pero a lo que me refiero es que yo creo que hay religiones, o no lo sé, hay religiones en las que los niños no se bautizan. Sí. Es que hay. Y entonces, por ejemplo, en esas religiones, esos niños que están por siempre malditos, bueno, ante los ojos de los católicos sí, ¿no? Pero a lo mejor ante los ojos de otro tipo de entidades, pues no lo creo, ¿no? Mira, es que es algo bastante diverso, ¿no? O sea, la realidad es que tienes razón, ¿no? Pero sí es algo bastante diverso, o sea, una situación es que te bautizan por el famoso pecado original, ¿no? Se supone. Cuando realmente de recién nacido, pues pecado como tal no entiendes, ¿no? Eso. Ajá, o sea, como que naces totalmente limpio, ¿no? Pero son como diversidades, ¿no? Hablamos, por ejemplo, ¿sabes de qué? De los pitufos. Exactamente. Los pitufos Sí, son es que los duendes franceses, ¿no? Exacto, es que ahí va. No son los que correteaba Gargamel para hacer oro. Sí, lo tomaron para hacer una comérselo. caricatura llamada Los Pitufos, ¿no? Pero los pitufos originalmente son los duendes franceses, ¿no? Los espíritus del bosque. Sería bueno hablar, por ejemplo, de todo este tipo de cosas. Creo que tenemos bastante buen material para el siguiente programa. Sí, efectivamente. Efectivamente, así es, mi querido Adrián. Bueno, pues esto fue un poquito lo que hablamos de duendes. ¿Vamos a hacer otro programa o cuántos vamos a hacer? No, pero a ver cuántos salen, pero al menos otro para aterrizar un poquito más esto. A lo mejor me gustaría hablar del tipo de duendes, como ustedes dicen, de las localidades donde se encuentran los duendes, el cómo se llaman y qué características pueden llegar a Puede tener ¿no? cada En uno. cuanto a comportamiento, como tú dices, los pitufos de Francia, los aluches en México. Y hay más en México, tienen nombres bastante raros. Me los voy a Los aprender. enanitos maldosos en la casa del Adrián. Sí. Entonces, Los chamaquitos. Volémenes, algo así se llama. Muy bien, entonces quedamos en hacer otro programa de duendes. Por mi supuesto, mis Adrián. queridos amigos. ¿Sí? sí, claro que sí, Perfecto. pero nos pueden escribir a dónde, Uriel. A radioescalofrío1@gmail.com para que nos manden todo lo que quieran compartir con nosotros. Perfecto, Uriel. Muy Nos bien. vemos en el siguiente. Nos vemos en el siguiente programa. Cuídense mucho Hasta luego, amigos. y nos estamos viendo.